Ese camión nunca más volverá a andar. Los especialistas riendo, pero un detalle de la mecánica. Esta historia no comienza con el rugido de un motor, sino con el silencio pesado del asfalto caliente en el corazón de Managua. Allí, en la colonia 14 de septiembre, donde el aroma a pupusas recién hechas se mezclaba con el olor a gasolina y a trabajo duro, se encontraba un viejo taller llamado Mecánica Corona. Fundado hacía más de 40 años por don Miguel Corona, un hombre cuyas manos, decían los transportistas de la carretera panamericana, tenían el don de resucitar cualquier motor. Ese don, esa herencia de grasa y sabiduría, se la había transmitido a su nieta, Débora Castañeda, una joven de 22 años que había crecido entre llaves inglesas oxidadas y el eco constante de los camiones que cruzaban el país. Tras la muerte de su abuelo, Débora no solo heredó el pequeño taller, sino también una deuda de 180.000 córdobas que pagaba sola, mes a mes, con el sudor de su frente. Ser mujer y mecánica en una tierra de hombres era casi un acto de rebeldía, y aunque sus vecinos la admiraban, fuera de su barrio nadie la tomaba en serio. Aquella mañana bochornosa de martes, mientras ajustaba los frenos de un viejo Volvo FH en el patio, un sonido irregular rompió la monotonía del día. Era el ronco irregular de un motor que se ahogaba, que tosía pidiendo auxilio. Cuando levantó la vista, vio entrar un imponente Kenworth T880 blanco con franjas rojas, arrastrando un enorme contenedor que venía del puerto de Corinto. El camión, valorado en más de 4 millones de córdobas, parecía estar en sus últimas. Del asiento del conductor descendió un hombre que no encajaba en ese paisaje de aceite y metal. Patricio Mendoza Villareal, de 48 años, dueño de la poderosa empresa Transportes del Pacífico. Vestía un traje gris claro y un reloj suizo que brillaba bajo el sol nicaragüense, pero su rostro estaba endurecido por una amargura que el dinero no podía ocultar. 5 años atrás, había perdido a su único hijo en un accidente, y desde entonces su fortuna solo servía para alimentar su arrogancia y su desconfianza hacia el mundo. Al ver a Débora, pequeña, delgada, con el overol manchado de grasa y el sudor recorriendo su frente, Patricio soltó una carcajada seca y despectiva que resonó en todo el taller. Sacó su celular, listo para grabar su desprecio. «¿Vos?», dijo, con la voz cargada de burla. «¿Una muchachita va a tocar mi camión de 600 caballos de fuerza? Necesito un hombre de verdad, no una niña jugando con herramientas». La humillación fue pública, deliberada. Los pocos que estaban cerca bajaron la mirada, incómodos. Débora mantuvo la calma, acostumbrada a ese veneno. Y antes de que pudiera responder, el motor del Kenworth tosió por última vez y murió por completo. El silencio que siguió fue más pesado que el calor, y con él, la arrogancia de Patricio comenzó a tambalearse. El camión transportaba un cargamento de medicamentos vitales para el hospital de Estelí, con entrega programada para el día siguiente. Un retraso significaba una pérdida de más de 800.000 córdobas y, lo que era peor, ponía vidas en riesgo. En ese momento, apareció don Aurelio Hernández, un transportista veterano que había conocido a don Miguel durante décadas. Con la voz tranquila pero firme de quien ha visto mucho en la carretera, se dirigió al empresario. «Respete, señor. Esa muchacha es la nieta de don Miguel, y le aseguro que sabe más de motores que cualquiera en esta zona». Pero Patricio, cegado por su orgullo herido, decidió convertir la escena en un circo. Sacó de su cartera un fajo de billetes, 20.000 córdobas, y los agitó frente al rostro de Débora. «Si admitís ahora que no podés con mi motor, te los doy, pero si insistís en repararlo y fallás», hizo una pausa, saboreando su crueldad, «cerrás este taller para siempre y le pedís disculpas a todos los hombres del gremio por tu atrevimiento». La noticia de la apuesta se esparció como pólvora. Vecinos, camioneros y curiosos
comenzaron a reunirse frente al taller Corona. El sol caía sin piedad, y el aire olía a diésel y a una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Débora lo miró directamente a los ojos, sintiendo el peso del legado de su abuelo en sus hombros, y respondió con una firmeza que hizo callar los murmullos. «Acepto su apuesta, señor. Una apuesta que sellaría su destino y el de muchos otros. Pero antes de contarte cómo termina esta historia, necesito pedirte algo de corazón. Este canal está naciendo, y cada persona que se une a nosotros es como el combustible que nos permite seguir adelante, buscando relatos de gente valiente que merecen ser contados. Si esta historia ya te atrapó, por favor, suscríbete. Tu apoyo es lo que hace todo esto posible, y te prometo que el final de este relato te llegará al alma. La multitud contenía el aliento, formando un semicírculo tenso y silencioso alrededor del patio de la mecánica Corona. El sol de la tarde caía como plomo derretido sobre el asfalto, y el aire espeso olía a diésel, a sudor y a la inminente posibilidad de una humillación pública. Patricio Mendoza, con su traje ahora arrugado y manchado por el polvo, mantenía el celular en alto, grabando cada movimiento de Débora, con una sonrisa torcida que no lograba ocultar la ansiedad en sus ojos. Él esperaba el fracaso, lo deseaba casi con desesperación, como si la caída de esa joven pudiera, de alguna manera, aliviar el peso de sus propias tragedias. Los chavalos del barrio se habían subido a los muros para ver mejor, mientras los camioneros más veteranos, amigos de su abuelo, observaban con los brazos cruzados, una mezcla de esperanza y escepticismo en sus rostros curtidos por 1000 carreteras. Débora ignoró las miradas y los susurros. Se acercó a la reliquia de su abuelo, esa caja de herramientas roja con el nombre M, Corona gastado por décadas de trabajo honesto. La abrió con un gesto reverencial, casi como si abriera un cofre sagrado. Dentro, cada llave, cada destornillador descansaba en su lugar, limpio y ordenado, un testamento silencioso del método y la paciencia que don Miguel le había inculcado. Sus dedos, delgados pero fuertes, se deslizaron sobre el metal frío hasta encontrar el escáner Cummins Inline 7, un aparato que su abuelo había comprado con los ahorros de toda una vida, diciendo que el futuro de la mecánica no estaba solo en las manos, sino en la capacidad de entender el lenguaje electrónico de los motores. Era su única ventaja, su arma secreta en un mundo que la juzgaba por su apariencia. Conectó el dispositivo al puerto de diagnóstico del Kenworth, un acto que silenció por completo a la multitud. La pequeña pantalla del escáner se iluminó, y un torrente de códigos de error comenzó a desfilar. Una cascada de fallos en el sistema de inyección, en los sensores de temperatura, en la transmisión. Patricio soltó una carcajada seca y amarga. «Mira eso, es un desastre. Ni con toda la tecnología del mundo vas a arreglar este motor. Está muerto. Te lo dije, muchachita. Admití tu derrota y agarrá el dinero», dijo, agitando los 20.000 córdobas con desdén. Era la primera mini virada, un obstáculo que parecía insuperable. Un mecánico menor se habría ahogado en esa marea de datos, declarando el motor como una causa perdida. Pero Débora ni siquiera parpadeó. Ella sabía lo que su abuelo le habría dicho en ese momento. «No te asustes por el ruido, mija. El motor grita por todos lados cuando le duele una sola cosa. Tenés que encontrar la herida original». Con una calma que exasperaba a Patricio, comenzó a navegar por los menús del escáner, sus dedos moviéndose con una agilidad impresionante. Descartó los códigos secundarios, aquellos que eran solo síntomas del problema principal. Filtró el caos, aislando el sistema de inyección de combustible Common Rail, el corazón electrónico del motor. Los demás mecánicos observaban, asombrados por su metodología. No estaba adivinando, estaba investigando.
siguiendo un rastro lógico que solo alguien con un conocimiento profundo podía discernir. La pantalla ahora mostraba solo unos pocos códigos, todos apuntando a una misma área, la presión del riel. «El problema no está en todo el motor», dijo en voz alta, más para sí misma que para los demás, mientras su voz resonaba en el silencio expectante. «La computadora está recibiendo lecturas de presión que no tienen sentido. Por eso apaga todo como medida de seguridad. El motor no está muerto, solo está protegido». Su explicación era tan clara y lógica que varios de los transportistas veteranos asintieron lentamente, reconociendo la sabiduría en sus palabras. Don Aurelio, el viejo amigo de su abuelo, se acercó un poco más, con una chispa de orgullo en la mirada. Veía en ella no solo a la nieta de Miguel, sino la continuación de su legado, la prueba viviente de que el talento no entendía de géneros ni de edades. Era la segunda mini virada. Había transformado el caos en un diagnóstico enfocado. Ahora venía la parte difícil, la confirmación física. El sensor de presión del riel común en un motor de ese tamaño estaba enterrado bajo una maraña de tuberías, cables y otros componentes. Requería fuerza y destreza para llegar a él. Débora tomó una llave de tubo de la caja roja y, sin dudarlo, se metió bajo el capó abierto del enorme camión. El metal caliente quemaba al tacto, y el espacio era tan reducido que apenas podía moverse. El sudor empapaba su overol y se mezclaba con la grasa, dibujando surcos en su rostro concentrado. Un perno estaba demasiado apretado, oxidado por el salitre del puerto de Corinto. Luchó con él, sus músculos tensándose bajo la tela. Desde afuera solo se oía el sonido metálico de la herramienta y su respiración contenida. Patricio, impaciente, volvió a la carga. ¿Y ahora qué? ¿Te quedaste trabada? Te dije que necesitabas la fuerza de un hombre. Eso es todo. Es inútil. El motor se fundió, seguramente por culpa del chofer anterior. Espetó, buscando sembrar la duda en ella y en la audiencia, pero Débora no respondió. Apoyó la espalda contra el bloque del motor, usó todo el peso de su cuerpo como palanca y, con un último esfuerzo que le sacó un gruñido, el perno finalmente cedió con un chasquido seco. Era la tercera mini virada, una demostración de pura tenacidad física que silenció las burlas de Patricio. Minutos después, emergió del laberinto de metal, sosteniendo en su mano una pequeña pieza, no más grande que su pulgar. Era el sensor. Lo examinó bajo la luz del sol. A simple vista parecía perfecto. No había grietas, ni quemaduras, ni signos evidentes de daño. La multitud murmuró de nuevo, la duda flotando en el aire. ¿Era posible que una pieza tan pequeña y aparentemente intacta pudiera paralizar una bestia de 600 caballos de fuerza? Patricio se acercó, su rostro una máscara de incredulidad. ¿Eso es todo? ¿Vas a apostar el taller de tu abuelo por esa cosita? Estás loca, dijo, su voz temblando ligeramente, pero Débora ya estaba sacando un multímetro de la caja de herramientas. Conectó los cables al pequeño sensor y le pidió a don Aurelio que girara la llave del camión, solo para darle energía al sistema, sin intentar arrancar. La aguja del multímetro, que debía marcar una resistencia estable, comenzó a saltar de manera errática, enloquecida. 0, luego infinito, luego un valor intermedio, sin lógica alguna. Era la prueba definitiva, la evidencia irrefutable que necesitaba. El sensor estaba enviando información corrupta, una mentira electrónica que engañaba a la computadora del camión y la obligaba a detenerlo todo. Levantó la vista, sus ojos manchados de grasa encontrando los de Patricio Mendoza. Sostuvo el pequeño sensor defectuoso entre sus dedos, como si fuera la llave que decidía su destino. La cuarta y última mini virada estaba completa. Ya no había teorías, solo una certeza. Con una voz firme que cortó el aire denso y caliente, declaró ante todos, sellando su apuesta de una vez por todas:
Este es el problema, señor Mendoza. Cuesta 3.000 córdobas, pero tiene su camión de 4 millones de rodillas. Ahora, si me permite, voy a repararlo. El aire en el patio de Mecánica Corona se había vuelto tan denso que parecía pesar sobre los hombros de todos los presentes. Cada par de ojos estaba fijo en la mano de Débora, una mano pequeña pero firme, cubierta de una fina capa de grasa, que sostenía la llave del Kenworth. Patricio Mendoza, con el teléfono aún en alto, grababa con una sonrisa tensa, una máscara de arrogancia que apenas ocultaba el pánico que le carcomía por dentro. La multitud, antes un murmullo de chismes y burlas, ahora contenía la respiración en un silencio colectivo. El sol de la tarde caía a plomo, haciendo brillar las gotas de sudor en la frente de la joven mecánica. Ella cerró los ojos por un instante y en la oscuridad recordó la voz de su abuelo, un eco cálido y seguro que le decía una y otra vez que un motor nunca miente, que solo hay que saber escucharlo. Con un suspiro casi imperceptible, metió la llave en el contacto, giró la muñeca. Se escuchó un chasquido eléctrico, seguido de un segundo de vacío absoluto. Un silencio tan profundo que el zumbido de una mosca solitaria pareció un estruendo. Patricio esbozó una sonrisa de triunfo, preparándose para soltar su carcajada final. Pero entonces, un sonido grave y profundo comenzó a vibrar desde las entrañas del coloso de acero. No fue una tos, no fue un quejido, fue un rugido limpio, potente y estable que llenó el aire, haciendo temblar el suelo y resonando en los cristales de las casas vecinas. El motor de 600 caballos de fuerza del Kenworth T880 había vuelto a la vida, con una fuerza que parecía desafiar la lógica, el orgullo y el prejuicio. El sonido era tan puro y perfecto que por un momento nadie supo cómo reaccionar. Era la melodía de la victoria, la sinfonía de la dignidad recuperada. La primera en romper el hechizo fue una de las vecinas, doña Elvira, quien soltó un aplauso solitario que fue seguido de inmediato por una ovación ensordecedora. Los transportistas, los curiosos, los mecánicos de otros talleres que habían venido a ver el espectáculo, todos estallaron en vítores y silbidos de admiración. El teléfono se le resbaló de las manos a Patricio Mendoza, cayendo al suelo con un golpe seco que nadie escuchó por encima del estruendo del motor y los aplausos. El hombre más poderoso del transporte nicaragüense se quedó inmóvil, con la boca entreabierta, mirando el camión como si viera un fantasma. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, primero una, luego otra, hasta que su rostro se contrajo en una mueca de dolor insoportable. Y entonces, ante la mirada atónita de todos, cayó de rodillas sobre el asfalto caliente, cubriéndose la cara con las manos y sollozando como un niño perdido. El llanto era desgarrador, un lamento que venía de un lugar muy profundo, más allá del orgullo herido. Entre sollozos, sus palabras salieron ahogadas, fragmentadas. Habló de su hijo, Sebastián, del accidente en la carretera a León, de la culpa que lo consumía cada día por no haber estado allí, por haberle exigido demasiado. Confesó que desde su muerte había usado su poder y su dinero para construir un muro a su alrededor, para castigar al mundo por una pérdida que no podía soportar. Humillaba a otros para sentirse fuerte, para no sentir el vacío que lo devoraba por dentro. Débora apagó el motor y el silencio volvió, pero esta vez era un silencio de respeto, de comprensión. Se acercó lentamente a él, con la llave de tuercas aún en la mano, y su sombra lo cubrió del sol inclemente. Su mano libre se posó suavemente sobre la tapa rayada de la caja de herramientas de su abuelo. El nombre, M. Corona, casi borrado por el tiempo. «El dolor no le da derecho a humillar a nadie, don Patricio», dijo ella, con una voz suave pero firme, una voz que no juzgaba, pero que tampoco perdonaba la falta de respeto. Él levantó la vista con los ojos enrojecidos y el traje caro cubierto de polvo.
Vio en ella no a una muchachita, sino a una mujer con la sabiduría de generaciones en la mirada. Con un esfuerzo visible, se puso de pie, sacó el cheque de su bolsillo, lo rompió en pedazos y los dejó caer al suelo. Luego, sacó su chequera personal y, con mano temblorosa, escribió una nueva cifra: 1.200.000 córdobas. Se lo extendió con la cabeza gacha. Perdóneme, por favor, esto es para usted, por su talento, por su lección. Débora lo miró a los ojos, vio el arrepentimiento genuino, pero negó con la cabeza. No quiero su dinero por culpa, quiero su respeto por mi trabajo. Esa frase, dicha con una sencillez demoledora, terminó de quebrar al empresario. Guardó la chequera y por primera vez en años miró a alguien no como un empleado o un obstáculo, sino como un igual. Entonces, déjeme ofrecerle algo más valioso que el dinero, dijo él, con una nueva luz en su mirada. Le ofrezco una sociedad, el 40% de una nueva división de mantenimiento para transportes del Pacífico, especializada en diagnósticos electrónicos. Usted la dirigiría, usted sería la jefa. Débora lo meditó un instante, mirando su pequeño taller, el legado de su abuelo. Luego miró a las mujeres del barrio que la observaban con admiración. Acepto, respondió finalmente, pero con una condición. Un porcentaje de las ganancias se destinará a un fondo de becas para que más mujeres en Nicaragua puedan estudiar mecánica. Patricio sonrió, una sonrisa real y sincera por primera vez en mucho tiempo. Trato hecho, ingeniera Castañeda. 6 meses después, en la misma carretera panamericana donde antes se alzaba la humilde mecánica Corona, ahora se erigía un moderno complejo de 800 metros cuadrados. Un letrero azul y blanco anunciaba: Castañeda Mendoza, diagnósticos avanzados. Adentro, Débora, ahora con un uniforme limpio de ingeniera jefe, coordinaba a un equipo de 23 mecánicos, de los cuales 12 eran mujeres, las primeras graduadas del programa Futuras Mecánicas del Pacífico. Chicas de León, Matagalpa y Jinotepe trabajaban con orgullo en los motores más complejos del país, sus risas mezclándose con el sonido de las herramientas neumáticas. El viejo taller no había sido demolido. Se había convertido en el corazón del nuevo centro, un salón de honor dedicado a don Miguel Corona, con las paredes cubiertas de fotos de las graduadas y una placa de bronce con su frase grabada: El motor no miente y el talento tampoco tiene género. Patricio Mendoza llegaba cada mañana, no en su Mercedes, sino en una camioneta de trabajo. Ya no vestía trajes suizos, sino ropa cómoda de faena. Su saludo era siempre el mismo, cargado de un respeto que ya no era forzado, sino profundo y sincero. Buenos días, ingeniera. Se había convertido en un hombre diferente, más humano, más generoso, y finalmente había encontrado la paz que tanto había buscado. La empresa no solo había reducido las fallas de su flota en un 70%, sino que se había convertido en un modelo de innovación y responsabilidad social en toda Centroamérica, inspirando a universidades y talleres a seguir su ejemplo. Débora, por su parte, sabía que su mayor victoria no estaba en los millones que su división generaba, sino en el brillo de los ojos de cada joven que entraba a su taller con la frente en alto y las manos listas para llenarse de grasa. El sonido de los motores volvía a retumbar en Managua, pero ahora era un himno a la esperanza, la prueba de que el corazón de una máquina y el de una persona siempre pueden ser reparados. Así termina la historia de Débora y don Patricio, una prueba de que el verdadero poder de un motor no está en los caballos de fuerza, sino en la capacidad que tiene de mover corazones y cambiar destinos. Gracias, de verdad, por acompañarnos hasta el final de este relato, por regalarnos tu tiempo y tu atención, que son lo más valioso que tenemos.
Nos emociona mucho saber que del otro lado de esta pantalla hay alguien que, como nosotros, cree que las historias de gente buena y trabajadora merecen ser contadas. Nos encantaría que este espacio se convirtiera en un punto de encuentro para todos nosotros. Por eso te pedimos que nos dejes un comentario contándonos desde qué rincón del mundo nos estás escuchando y qué parte de la historia de Débora te llegó más profundo. Leer sus palabras es el mejor combustible para seguir adelante. Nuestro canal es muy joven, apenas está encendiendo sus motores, y cada uno de ustedes es fundamental para que no se detenga. Si esta historia te ha conmovido, por favor, apóyanos con tu suscripción. Es un gesto que no te cuesta nada, pero que para nosotros significa el mundo entero. Un pulgar arriba y compartir este video con alguien a quien creas que le pueda inspirar nos ayuda a que el algoritmo de YouTube nos dé una oportunidad de llegar a más personas. Y si sientes en tu corazón el deseo de apoyarnos de una forma más directa, puedes usar el botón de gracias. Cada pequeño gesto, cada palabra de aliento, es un ladrillo más en la construcción de esta comunidad que estamos creando juntos. Deseamos que la fortaleza de Débora y la redención de Don Patricio te acompañen en tu semana, recordándote que nunca es tarde para reparar lo que está roto, ya sea un motor o un corazón herido por el dolor. Que la dignidad de tu trabajo sea siempre tu mayor orgullo y que nunca permitas que nadie te diga que no puedes lograr algo por ser quien eres. Te mandamos un abrazo inmenso, lleno de respeto y cariño. Cuídate mucho y cuida de los tuyos, porque al final del día, ese es el taller más importante que debemos mantener en perfecto estado. Nos vemos muy pronto con una nueva historia.